barroco. El arte barroco que podemos situarlo en el siglo XVIII. Les recuerdo, antes de comenzar a caracterizarlo, que la semana pasada compartí el video sobre el Renacimiento y cada lunes iré subiendo un nuevo video sobre distintos movimientos. Puedes suscribirte y esperar al siguiente. Bueno, comenzamos con el barroco. Eh, Podemos caracterizar al barroco eh, según donde nos paremos. Hay distintos tipos de barroco eh, según el contexto donde aparece el movimiento, porque va a hibridar con cada idiosincrasia, por así decirlo. Este arte, en portugués, el arte barroco significa perla irregular o joya falsa. Perdón, me olvidé aclarar que en esta imagen el fondo pertenece al barroco católico español, ya para empezar a caracterizar. Esta técnica, que es el oro recargado, se llama churrigueresco, así se llama, churrigueresco. Bueno, ahora sí. El barroco, perla irregular o joya falsa, sirvió como arte, como propaganda de la fe. Entonces, en una primera instancia vamos a hablar del barroco católico, y ahí podemos ver el circulito, lo que ya les dije anteriormente, el churrigueresco, que es esta imagen recargada, que si algunos pueden relacionarlo con otra imagen, es la imagen típica de las catedrales católicas adentro, que por ahí no es oro, o sí, pero es esta imagen recargada. La imagen del medio es la del barroco protestante o barroco burgués. Em, y la imagen que elegí que representa ese movimiento es la joven de la perla de Johannes Vermeer. Con respecto al barroco monárquico o cortesano, acá podemos ver al Palacio de Versalles. Bueno, comencemos. El barroco católico se caracteriza que con la imagen se llega al pueblo. Hay que adecuar la imagen, hacerla verosímil y dramática. Está el énfasis en la acción y el dramatismo y se contrapone al equilibrio del arte clásico. Sus obras se caracterizan sobre todo por la teatralidad, la exuberancia y el movimiento. Y acá hay dos banderas sobre eh, los grandes lugares que van a tener a este movimiento barroco católico, que es Italia y España. En Italia se destaca Lorenzo Bernini en cuanto a la escultura. Acá podemos ver la imagen de El David, después el rapto de Proserpina y el éxtasis de Santa Teresa. Acá podemos destacar la tensión, el movimiento, el dramatismo y la exageración en cuanto a la escultura. Con respecto a la pintura aparece Caravaggio, que es uno de los representantes también del tenebrismo, porque sus obras se destacan por ser impactantes, tenebrosas, valga la redundancia, y impactan, hacen un juego de luces y sombras. Este tipo de barroco es muy distinto al que veníamos viendo, pero también se encuentra dentro del barroco católico en Italia. Estas obras son La vocación de San Mateo, David vencedor de Goliat, Judith decapitando a Holofernes. En España es donde aparece esto que hablábamos, el churrigueresco, que son estas imágenes exuberantes, recargadas. Hay mucho de este tipo de barroco en eh, en nuestra cultura latinoamericana. Em, En cuanto a la pintura, por ejemplo, se destaca Diego Velázquez. Sus obras tratan de temas populares y los personajes son el reflejo de esa vida de élite, esa vida acomodada, digamos. Sus obras más importantes son Las Meninas y La Infanta Margarita. Él trabajaba también mucho a pedido y tenía en cuenta mucho los detalles. Eran obras muy verosímiles. En España aparece Esteban Murillo.
Sus personajes son populares y se caracteriza por la instantaneidad. En estas obras podemos ver la Sagrada Familia del Pajarito, así se llama, Mujeres en la Ventana y niños comiendo uva y melón. Y por último, el regreso del hijo pródigo. Casi siempre son historias bíblicas retratadas o historias o imágenes que se pueden ver comúnmente en la sociedad, sobre todo en los lugares más populares, más humildes. Con respecto al barroco cortesano o monárquico, la idea era resaltar el poder del rey Sol Luis XIV. Se caracteriza por esa majestuosidad, por habitaciones lujosas, gigantes, etcétera, como por ejemplo Versalles, y tiene lugar en Francia. Acá podemos ver, por ejemplo, esa majestuosidad que dije antes, los lujos, las habitaciones gigantes de Germain Boffrand y el Palacio de Versalles. Con respecto al barroco del norte de Europa, encontramos en la escuela flamenca a Pedro Pablo Rubens, y sus obras se caracterizan por la sensualidad, el movimiento y los colores. Eh, Como vemos, cada barroco tiene características muy particulares y distintas entre sí. Estas obras son Los horrores de la guerra, La Asunción de la Virgen María y El juicio de París. Por otra parte, acá el mismo artista hizo La masacre de los inocentes, El rapto de las hijas de Leucipo y Las tres gracias. Las tres gracias habíamos visto en el video anterior del Renacimiento también, que había hecho Rafael Sanzio, pero con otras características propias de su movimiento. Con respecto al barroco del norte de Europa, encontramos también la escuela holandesa protestante. Acá aparece Rembrandt van Rijn, y se caracteriza por el claroscuro, el volumen y varían las temáticas. Acá encontramos la obra Ronda de Noches y la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp. En este caso, las obras son La tormenta en el mar Galilea y El retorno del hijo pródigo. Con respecto al barroco del norte de Europa, también en la escuela holandesa protestante encontramos a Johannes Vermeer, y estas obras, que son bastante conocidas, seguramente las habrás visto, que son pinturas costumbristas que se caracterizan por el impacto de la luz, el hiperrealismo y la representación de la mujer. Acá podemos ver a la joven de la perla, el arte de la pintura y la mujer con una jarra de agua. En este caso, la tazadora de perlas y la lechera también. Y el barroco en América Latina, acá podemos ver escultura típica de nuestros países. Se mezcla un poco el encuentro europeo, digamos, la dominación europea, y emerge toda esa idiosincrasia de los pueblos originarios que tratan de dar a conocer sus propios saberes y su propia cultura, y cada país tiene a sus pueblos originarios y a su cultura indígena propia, aborigen. Acá podemos ver el barroco latinoamericano en cuanto a la pintura y la arquitectura, el barroco guaraní, por ejemplo. Y cada ciudad de Latinoamérica va a tener su característica propia. Es muy interesante ver cómo se entrecruzan, se hibridan las culturas coloniales con las culturas que intentaron hacer desaparecer los europeos, esas culturas que intentaron matar, digamos, colonizar, y que a pesar de intentar sacarlas, de que no puedan expresarse, sí pudieron expresarse, o sea, no lograron sacar la cultura autóctona de estas tierras. Y esto es lo destacable, a diferencia de otros tipos de barroco. Bueno, te agradecería que me ayudes con un tecito app, David Nicolier, y podés pedirme este PowerPoint y sugerirme suscribiéndote a este canal
y también dejarme un mensaje o seguirme a través de mi correo, mi Instagram o mi Twitter. Te recuerdo que el lunes que viene vamos a estar hablando sobre el movimiento rococó, luego el neoclásico, así que y así sucesivamente. Si te interesan seguir conociendo estos movimientos, puedes suscribirte a mi canal y cada lunes llegará un nuevo movimiento. Hasta luego.